Pues bueno, justamente hablando, me parece que hay muchos que todavía no se adentran al mundo de la programación, a menos con R. Entonces, así a grandes rasgos, ¿qué es R? R es un lenguaje de programación. eh, a comparación de, por ejemplo, Python, este es un lenguaje orientado a objetos, pero ya no se mantiene cosas típicas como herencias o clases. En R simplemente son objetos. Y es una de las cosas que lo diferencia de otros lenguajes de programación. Entonces, al no tener clases, como que realmente lo hace un poco más sencillo de programar a comparación de, por ejemplo, Python o Java, ¿no? Entonces, igual, a grandes rasgos, que es R? Entonces, R es como les dije, es un lenguaje de programación. Este es su gestor o su entorno de desarrollo. Realmente la función base es R nada más. Déjenme lo busco. Es R nada más, ¿no? Como este es el entorno base. Realmente, cuando instalamos R, instalamos el núcleo, que es lo que estamos viendo acá. Pero realmente aquí una es una manera de trabajar. Realmente yo aprendí a programar aquí y me acostumbré mucho a adaptarme a RStudio, pero cuando te adaptas a RStudio ves que realmente es una auténtica maravilla porque te completa todo y todo esto, ¿no? Realmente esto es la función base y aquí es donde es lo mismo que tenemos acá, pero ¿qué es esto? Nomás es como bloc de notas, ¿no? O sea, simplemente escribes aquí eh, 5 más 5, por ejemplo, ejecutas control R y se manda acá el código, ¿no? Entonces prácticamente esto es lo único que puedes hacer en R, además de ver vistas y todo esto. Entonces, afortunadamente, posteriormente salió su entorno de desarrollo, que es RStudio. RStudio lo que te retoma es el núcleo de R y le mete ciertas características propias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nombramos aquí una función, por ejemplo, la de Kolmogorov, simplemente ponemos ks.test y luego te lo completa. O sea, no es necesario acordarte de todo esto, además de que tiene muchas otras cosas. Por ejemplo, las notas las hago en R Markdown, que es justamente están contenidas en este. Tiene RSwift, que prácticamente es transformar archivos de LaTeX, pasarle como parámetros o como texto, pasarle justamente los resultados de R. Tiene RShiny. RShiny es para hacer aplicaciones web. Por ejemplo, donde inscriben su curso, es una aplicación web. Entonces, tiene muchas características propias RStudio, ¿no? Por ejemplo, RScript simplemente es para escribir archivo. Es prácticamente como un bloc de notas en el que escribes y mandas a llamar o mandas a correr cierto código. Este es el más típico, el más usual. RNotebook es justamente muy similar a las notas. ¿Cuál es la diferencia entre RNotebook y RMarkdown? La diferencia es que prácticamente es lo mismo, la única diferencia es que RMarkdown, cada vez que le damos el botón de ejecutar o de generar el archivo HTML, se ejecuta todo el código. El Red Notebook no lo hace así, sino que simplemente vas corriendo código y cuando ejecutas todo eso, simplemente te compila todo el código que ya corriste. No sé si me explico. O sea, aquí ya no es necesario hacer una ejecución de todo el código de R y en R Markdown sí lo ejecuta todo, ¿no? Entonces es por eso que muchas veces R Markdown tiene a tener luego llega a tener muchos problemas, principalmente porque hay cosas que declaramos por afuera de R Markdown y luego lo queremos mandar a llamar y pues obviamente no existe. También tenemos Shiny, que es el de las aplicaciones. Plumber API nunca lo he usado, realmente sí no sé para qué sirva. Textfile y todo esto son archivos o son texto que es como un bloc de notas, entonces simplemente lo llamas y ya es todo lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, al final creo que tenemos una serie como RSwap, que es justamente archivo látex en el cual pasa como texto, pasa los resultados que tengamos en R, RHTML de representation y R documentation es simplemente
es simplemente gestores de R Markdown, ¿no? Por ejemplo, si queremos R HTML, pues nos genera ahí un archivo de HTML, ¿no? Muy parecido a R Markdown, solamente que aquí todo es con HTML. Y así sucesivamente. Ahorita lo que nos surge o lo que nos interesa para en un primer momento es abrir un RScript, ¿no? Entonces le damos new file y RScript. RScript porque vamos a estar escribiendo justamente en este, realmente es como un archivo de texto. Y aquí vamos a estar escribiendo, ¿no? Entonces R lo podemos usar como para muchas cosas. Para mí los comandos más simples o los usos más simples que le puedes dar es para usarlo como de calculadora. Por ejemplo, podemos escribir como una calculadora lo que teníamos anteriormente, ¿no? Que es 5 más 5 más 10 por 5 por 10, luego le sumamos y luego para subir una exponencial hay dos maneras. Por ejemplo, ahorita ejecutamos esto y ya nos da resultado, ¿no? Que espera. Creo que ya sé. Basémonos acá. Por ejemplo, tenemos 5 por 5 por 10. Ejecutamos y lo que vamos a estar viendo es que nos va a estar dando el resultado, ¿no? Que en este caso es 55. Hay una de las cosas que también nos interesa que podría ser, por ejemplo, sacar, elevar una potencia, ¿no? Entonces, para elevar una potencia simplemente es 5 y escribimos dos veces la potencia a lo que queremos, ¿no? Esto sería como 5 a la 2. Ejecutamos y esto es 25, ¿no? Hay otra manera que es a través del símbolo de exponencial. Lo ejecutamos y es el mismo resultado, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos movimientos puede ser válido. Y hay otra serie de funciones que también son muy indispensables. Realmente hay muchas, pero dentro de las más indispensables es, por ejemplo, la raíz, ¿no? SQRT de 5 elevado a la 2, pues va a ser obviamente 5, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sacando la raíz cuadrada de 5 elevado a la 2, entonces esto va a ser igual a 5. Entonces lo podemos usar como calculadora y esto es muy indispensable. También podemos hacer uso de for. Los for, estos van a ser importantes porque nos van a estar ayudando a iterar sobre valores, ¿no? Por ejemplo, ponemos que tenemos una i que va a ir desde 1 hasta de 1 a 100, ¿no? Ejecutamos y aquí ponemos un print i. Print i nos va a estar generando una serie de valores que lo vamos a estar imprimiendo. Entonces, cuando corremos todo esto, nos va a estar generando una secuencia de 1 hasta 10, 100, ¿no? Entonces, aquí tenemos cada uno de estos. Entonces, los for, los while también nos va a permitir de una manera muy similar hacer todo esto. Y otra cosa son los ifs, ¿no? Por ejemplo, ponemos aquí, en vez de ir hasta 100, pongámosle que vayamos hasta 10, por ejemplo. Y aquí justamente vamos a ver, espérenme, déjenme ver si ya se pues trabó aquí este. Bueno, entonces sigamos acá. Por ejemplo, tenemos que justamente vamos a estar haciendo un for, pero cuando tengamos, por ejemplo, si aquí una condicional que si i es igual, por ejemplo, a un valor 5, nos va a estar regresando, vamos a imprimir en pantalla, un valor que diga soy el 5, por ejemplo, ¿no? Else, y aquí imprimimos si ocurre esto que y es igual a 5, va a imprimir el 5, si no es igual a 5, vamos a imprimir su contraparte, que en su contraparte va a ser justamente que no es igual a 5, ¿no? No soy 5. Entonces ejecutamos todo esto. Ejecutamos todo esto y vamos a ver qué dice, no soy 5, no soy 5, no soy 5. Por el momento en el que y es igual a 5, nos va a imprimir que sí soy el 5, ¿no? Entonces,
Los for van a ser algo que vamos a estar ocupando mucho, principalmente porque con el for, con un if y con un while prácticamente podemos hacer cualquier movimiento que queramos en el sistema, ¿no? Ahora falta el gestor de... A ver, déjenme cerrar esto. No sé si porque tenga R y RStudio. Ah, no, mira, aquí ya terminó este, pero como que está tardando mucho. Otra de las ventajas es que, por ejemplo, en RStudio, de este lado vamos a tener todas las variables que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, ya que he creado anteriormente toda esta serie de variables, por ejemplo, tengo una variable que se llama coneldo.ts, que es una lista de 6 variables. También tenemos aquí una serie de valores. Realmente aquí lo que estamos haciendo es meter muchos valores muchas variables al sistema que realmente posiblemente no nos interese, ¿no? Entonces, una manera de poderlo borrarlo también va a ser poner rm.ls, no, list es igual a ls. Entonces, ejecutamos este comando y automáticamente todas las variables que tenemos aquí se van a desaparecer, ¿no? Y automáticamente pues ya vamos a trabajar en un entorno más libre en el que vamos a poder crear nuevas variables como se desee, ¿no? A ver, déjenme reiniciar porque sí se tarda mucho se está tardando mucho en ejecutar. A ver, permítanme, déjenme reiniciar Permítanme, déjenme reiniciarlo porque sí me está tardando mucho en ejecutar cosas que no deberían de tardarse. Por ejemplo, un A igual a 5 no copa mucho. A ver, creo que ahorita ya lo cerré bien. Pero sí, justamente para mí R sí es como uno de los principales lenguajes de programación, al menos que debemos de estar manejando, porque tiene muchas funciones incorporadas. He trabajado con Python y con R al mismo tiempo, y Python es muy usado en la industria, principalmente porque tiene muchas aplicaciones. Me tocó alguna vez desarrollar alguna serie de cosas en las cuales justamente las APIs o las conexiones eran a través de Python. Entonces, por eso que es muy usado Python. Pero ¿cuál es su inconveniente? Es que hay muchas cosas como, por ejemplo, toda esta serie de funciones precargadas en R, como la conmoboro.ts y todo esto, que nos va a permitir hacer cálculos de una manera un poco más rápida, no los tiene incorporados de manera por defecto a Python, sino que se tienen que importar librerías. Además de que intuitivamente el manejar regresiones, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero manejar regresiones en R es muchísimo más sencillo que hacerlo en Python, ¿no? Entonces, por eso que a mí me gusta, en lo personal me gusta mucho R, además de que tiene muchas aplicaciones, como les digo, por ejemplo, su plataforma que le subí, donde registran sus calificaciones y ven sus cursos, es justamente R, ¿no? Bueno, creo que ya ahorita ya está un poco mejor. Entonces, otra cosa de las cosas muy importantes que debemos de estar haciendo es justamente crear variables. Crear variables simplemente se escribe como X o el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos escribir el nombre variable y aquí ponemos que esto es igual a una serie de valores, ¿no? Por ejemplo, puede ser 5. Ejecutamos la variable y aquí llamarla y automáticamente nos da su valor, ¿no?
Entonces, esto es muy importante porque, como les dije, una variable, un for o un while, si lo quieren trabajar así, y un if, nos va a estar generando casi toda la programación que nosotros estemos deseando. Hay funciones que ya vienen precargadas, pero con estos valores o con estas funciones se puede escribir todo, ¿no? Bueno, ya que tenemos esto, ahora hay una clase muy importante en R que son las variables, que son justamente las bases, los vectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ponemos que X es igual. Entonces, ¿cómo escribimos en R un vector? Aquí simplemente ponemos C, porque vamos a estar concatenando valores, y escribimos paréntesis. Entonces, esto ya es un vector, pero ahorita no tiene ningún elemento. Si ponemos el vector 5, el vector 9 y el vector 10, entonces así vamos a estar generando un vector, ¿no? Que es X, 5, 9 y 10, ¿no? Si queremos acceder a la primera posición, al primer valor de la variable del vector, simplemente abrimos estos paréntesis que tenemos aquí, lo mandamos llamar y nos va a estar imprimiendo el primer valor, ¿no? Si queremos el segundo, del 1 al 2, por ejemplo, simplemente ponemos 2 puntos. Si queremos el rango hasta donde vamos a ir yendo, ¿no? En este caso vamos a extraer desde la posición 1 a la posición 2 los valores de X. Llamamos y los que vamos a estar obteniendo va a ser justamente 5 y 9. Entonces, esto es muy indispensable porque lo vamos a ver un poco más a detalle, ¿no? Entonces, así es como escribimos un vector. Y ahora, ¿cómo escribimos una base de datos? Una de las funciones más usuales son los data frame. Data.frame. Aquí va a recibir como parámetros puros vectores, ¿no? En este caso tenemos al vector X y tenemos al vector X2, ¿no? Vamos a ponerle X2 que es igual a X. Entonces vamos a imprimirlo y automáticamente nos genera un vector de la siguiente manera, que es prácticamente la información que tenemos, ¿no? Es decir, este vector se pasa de manera vertical, vertical, y los valores que tenemos son 5, 9 y 10, ¿no? En este caso creamos otra variable que se llama x2, simplemente por hacer una etiqueta y que no sea x y coma x. Y aquí se vuelve a repetir los valores, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a usar, que vamos a hacer de mucho uso para empezar a trabajar, ¿no? Ahora, otra de las cosas muy indispensables es importar datos. ¿Cómo se importan datos en R? Hay muchas maneras. A mí en lo personal me gusta mucho usar la librería readr, porque esta tiene funciones incorporadas que te permiten realizar muchas importaciones o muchos tipos de importaciones, ¿no? Entonces aquí lo leemos y ahora justamente hemos dicho que íbamos a pasar la prueba de Kolmogorov-Smirnov a R, ¿no? Entonces aquí lo que necesitamos en un primer momento es encontrar la base de datos. La base de datos es simplemente encontrar el lugar de trabajo en el que ustedes estén trabajando. Yo aquí tengo la base de datos. Es en... Esta es la base de datos que estábamos trabajando, ¿no? Vamos a trabajar con la de submuestra para que la computadora no tenga problemas. Entonces aquí lo primero que hacemos es fijar nuestro trabajo en esa carpeta, ¿no? Ponemos sit.wd para fijar nuestro entorno de trabajo, ¿no? Aquí realmente vamos a estar trabajando, entonces todo esto lo metemos entre comillas. Es la dirección donde vamos a estar trabajando, ¿no? En la carpeta donde queremos. Entonces, para R hay un inconveniente y es que cuando usamos la diagonal invertida, queremos decir que vamos a meter caracteres especiales. Por ejemplo, si queremos meter en R el porcentaje, la opción de comillas, tenemos que hacer la función de eh, diagonal invertida y poner el símbolo el apóstrofe, ¿no? Entonces, es por eso que R entiende las diagonales inversas como caracteres especiales. Entonces, para que no tengamos problemas, simplemente reemplazamos las diagonales inversas por diagonales normales y de esta manera ya fijamos nuestro entorno de trabajo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, todas las características que leamos o estemos escribiendo lo vamos a estar guardando en esta carpeta, que es justamente en la que tenemos a continuación o en la que ustedes decidan guardar su base de datos.
Entonces, ahora sí, procedemos a leer. Aquí ponemos base, creamos una variable que se llame base-datos y va a ser igual a read-csv. Y aquí ponemos el nombre de la base de datos que tenemos, ¿no? En este caso se llama submuestra CSV, ¿no? Submuestra.csv, que es un archivo separado por comas, lo llamamos, se empieza a leer y automáticamente hace el mejor ajuste de variables, ¿no? Acá nos dice que al hacer esto, tiene, déjenme les subo un poco más. Entonces dice que la primera columna lo identifica con el nombre de rango, luego XY y así sucesivamente, ¿no? Realmente los variables que ahorita nos interesan son las XY, ¿no? Entonces, de base de datos, de hecho lo podemos ver. Hay un comando muy usual que es view, la primera con mayúscula, aquí ponemos base de datos. Y aquí podemos ver los 50,000 datos que estamos leyendo, ¿no? Entonces, esto van a ser la base de datos con la que vamos a estar trabajando y estos van a ser simplemente con los resultados reales, ¿no? Entonces, aquí lo primero que nos interesa es obtener las XY. ¿Cómo obtenemos a las XY? Si es muy simple, simplemente ponemos base, vamos a poner aquí XY o X nada más. Ponemos base de datos y luego para acceder a esta columna, es decir, si queremos, ya vimos que de un data frame podemos armar un data frame con una serie de vectores. Si queremos de una base de datos sacar un vector, simplemente, o si queremos sacar toda esta columna, simplemente se pone base de datos, se pone el símbolo de pesos y se escribe la variable que queremos, ¿no? En este caso, la variable que queremos es X y lo llamamos a llamar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya sacamos de la base de datos, sacamos la columna XY y aquí tenemos los 50,000 datos de los datos bancarios que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Ahora, ya tenemos XY. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta, en un primer momento, nos hace falta ordenarlos de menor a mayor, ¿no? Entonces, el experimento lo que nos pide es justamente armarlos de mayor a menor. Entonces, lo que debemos hacerlo es justamente ordenarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo los ordenamos? Aquí escribimos X-sort, ordenados. Y aquí ponemos sort, ponemos el paréntesis X. Y ahora lo llamamos a llamar para ver cómo quedó nuestra nueva base ordenada, ¿no? Entonces, ahora ya lo tenemos de esta manera, que es justamente todos los valores que tenemos ordenados, ¿no? Entonces, esto es indispensable porque es una manera mucho más rápida de hacer todo esto. Recordemos que, por ejemplo, cuando hicimos esto en R, se tardó mucho tiempo. En Excel, perdón. Cuando hicimos esto en Excel, se tardó mucho tiempo y aquí en R es muy rápido. Es por eso que principalmente ya cuando estén en un ambiente ya más laboral, realmente van a usar Excel para ver los datos, pero ya no van a trabajar justamente con él, porque si, por ejemplo, quieren un ordenamiento de 50,000 datos, los tiempos que se llevó eran muy altos. Aquí simplemente se escribe el comando sort y en cuestiones de segundos ya se obtiene todo esto. Entonces, por eso que va a ser muy importante y lo que vamos a estar usando. Ahora, justamente otra de las cosas que tenemos a considerar es la función empírica, ¿no? SDF X. Entonces, aquí ponemos empírica. Y esta es nuestra función empírica, ¿no? Que es el 1 entre n de los valores que realmente vamos a estar obteniendo. Y los valores que vamos a estar obteniendo lo vamos a estar identificando como lo que tenemos a continuación, ¿no? Entonces, empírica, SDF, y los valores que imprime son estos, ¿no? 207 y todo esto. Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, si graficamos plot empírica,
vamos a estar generando una gráfica que la vamos a estar visualizando de este lado. Entonces déjenme que termine de ejecutarse. Y la función empírica que estamos obteniendo es justamente esta función empírica, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando y con esto es lo ahorita, en un primer momento, lo que nos va a estar indicando qué tan precisos son los valores que vamos a estar obteniendo, ¿no? Entonces, empírica. Ahora, ya tenemos la función empírica. Ahora, si queremos consultar justamente, bueno, regresamos al ejemplo que teníamos. Entonces, tenemos a la función distribución empírica. Tenemos bueno, otra manera de construir la función empírica, también muy importante, es que, por ejemplo, podemos hacer empírica f de n, que es igual a, bueno, para explicarlo vamos a ver esto, ¿no? Si ponemos 1 hasta 50,000 datos que tenemos, vamos a ver que esto va a ser justamente una serie de valores, ¿no? Esto, cuando escribimos esto, estamos haciendo que queremos una secuencia que vaya de 1 hasta 50,000. Entonces, si esto lo dividimos entre 50,000, entonces automáticamente todos los valores del vector lo va a estar dividiendo entre 50,000, ¿no? Entonces, si tenemos esto, vamos a obtener que justamente el primer valor, por ejemplo, va a ser igual a... El primer valor va a ser igual a 0.00002, ¿no? Entonces, de esta manera, aquí podemos verificar que... a ver, pero sí son 50,000 datos, ¿no? Ah, ya sé por qué no, porque tenemos el rango de esta manera. Déjenme ordenarlo. Y acá tenemos que esto es igual a 0.002, lo mismo resultado que tenemos en R, ¿no? Entonces aquí tenemos 0.02, 0.004 y sucesivamente tenemos la función empírica f de n. Entonces a esto le escribimos f de n, ¿no? Ahora, la otra función que nos pedían es f de n menos 1, que f de n menos 1 va a ser justamente, si pongámosle, que esto va a ser igual, que va a ir desde 0 hasta 49,999 entre 50,000. Entonces, si hacemos esto, vamos a estar generando de una manera un poco escalonada. Entonces, por ejemplo, el primer resultado que vamos a obtener va a ser que justamente esto es igual a, este es el primero, entonces. Entonces aquí vamos a ver que, por ejemplo, los valores que vamos a estar obteniendo va a ser 0, luego 0.02, es decir, recorrimos de cierta manera el valor, le estamos restando 1. Entonces, del vector de 1 a 50,000 simplemente le restamos 1 y ya tenemos a nuestra función empírica, ¿no? Entonces ya tenemos a f de n, ya tenemos a f de n. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta? Nos falta encontrar f de x, ¿no? Para encontrar f de x vamos a meterle a r. Vamos a sacar justamente su media, ¿no? Para sacar la media de x vamos a usar el uso de la función min. Y ponemos aquí la variable de interés. Entonces aquí ya lo que nos va a estar calculando va a ser justamente la media de ese valor, de todo el vector, ¿no? Entonces imprimimos, llamamos y la media resultó que es de 14,594. Si sacamos la desviación, es con la función SD, Standard Deviation, y aquí ponemos X, ¿no? Entonces aquí ponemos desviación. Y su desviación es de 12,432. Entonces recordemos que nosotros queríamos justamente probar una distribución que seguía una distribución normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí escribimos f de x, que es igual a p de norm, para sacar justamente la probabilidad acumulada. Y aquí escribimos los vectores x, ¿no? Que es el vector donde se almacenan todos los datos. Particularmente usamos XOR, que es los datos que ya tenemos ordenados. Y otra cosa que también nos hace falta es especificar la media y varianza, ¿no?
Entonces la media va a ser justamente min, va a ser igual a media, y SD va a ser igual a desviación, ¿no? Entonces imprimimos y automáticamente ya nos dan nuestros valores f de x, que son los que vamos a estar alcanzando, ¿no? Entonces, como hayamos obtenido justamente el primer valor, la probabilidad de que obtengamos el primer valor es igual a 0.12. Si consultamos la base de datos, vamos a ver que es un valor muy cercano, ¿no? Pero no es el mismo. Déjenme. A ver, déjenme ver el último valor. ¿Qué valor nos va a estar dando? F de X es igual a 50,000. Ah, ya sé por qué no, porque en este caso estábamos probando normalidad. No sé si se acuerdan que al final hicimos ese cambio. Entonces déjenme ir al archivo para que tengamos... Sí, porque justamente esto cambió porque justamente el archivo, cuando terminamos la clase, probamos la normalidad y luego probamos exponencialidad. Entonces la base la guardé con cuando ejecutamos exponencialidad y es por eso que no queda, pero en realidad, en teoría, nos debería dar el mismo resultado. Entonces vamos ahorita que se ejecute, ejecutamos la función y verificamos que realmente sea el mismo valor, ¿no? Bueno, mientras termina vamos a estar calculando las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, ya abrió. Entonces, aquí tenemos a las diferencias y aquí lo que vamos a estar escribiendo es justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí vamos a estar escribiendo distribución normal, distribución normal, y aquí vamos a estar escribiendo el primer parámetro que vamos a estar recibiendo, que es justamente X. Aquí vamos a escribirle la media, su desviación estándar, y que lo O queremos sea, acumulado, ¿no? no. ¿Mande? Agarraste la varianza, ¿no? Sí, gracias. Ahí está. Ahí está, es que es 0.012, ¿no? Déjenme escribir F4 y F4. Entonces aquí ya tenemos todos los valores, ¿no? Entonces, si verificamos, el primer resultado que nos obtuvimos es justamente... a ver, déjenme poner head f de x. Entonces, los primeros resultados que vamos a estar obteniendo es 0.1236 y aquí tenemos 1235. Digo, son variaciones ya muy pequeñas que ya depende, ya no tanto del pero vamos a ver que son muy parecidas, ¿no? Entonces, realmente aquí los resultados son muy parecidos entre sí, entonces se puede asumir que son prácticamente los mismos, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos de esta manera es que si ejecutamos esto es de una manera mucho más rápida que estarlo ejecutando en R. Por ejemplo, aquí hicimos la función PNOR, especificamos media, varianza y desviación y lo ejecutamos y en cuestiones de segundo lo tenemos en R. En Excel cuesta un poco más de trabajo, pero ya ahorita ya tenemos a f de x, ¿no? Ahora nos hace falta calcular a D más, que D más es justamente el valor absoluto de f de x menos la función empírica. Entonces aquí lo que vamos a escribificar, vamos a hacer D más, que es el valor absoluto de la diferencia de f de x menos la función empírica, ¿no? O f de n. Menos f de n y el valor que vamos a estar obteniendo va a ser justamente D más, ¿no? Entonces aquí tenemos además que si verificamos los primeros 5 valores que vamos a estar obteniendo para verificar, vamos a obtener que las diferencias van a comportarse de esta manera, que esto es igual a 0.1235. Si hacemos esto en Excel, vamos a estar viendo que esto va a ser igual al valor absoluto de la diferencia de f de x menos f de... Ajá, es f de x.
Aquí ponemos el símbolo de pesos y menos la función empírica, ¿no? Hacemos la diferencia, luego esto lo expandimos para acá y luego lo corremos para acá. Entonces vamos a ver que el primer valor es 12.35, el primer valor que estamos aquí es 12.35, luego es 12.58, luego el siguiente es 12.58. Entonces todo parece que estamos bien, ¿no? Ahora falta encontrar de menos, guión bajo de menos, y va a ser igual al valor absoluto de f de x menos f de n menos guión bajo 1, ¿no? Entonces llamamos a llamar, lo mandamos llamar. Y los primeros valores son 0.1260 y aquí tenemos 0.12, pero digo, son diferencias muy significativas. Aquí 12.58, 12.58, luego 12.70, 12.70, entonces parece que todo está funcionando adecuadamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta encontrar el máximo de más, ¿no? De más, máximo. Encontramos el máximo, que es el máximo de más, ¿no? Guión bajo max. Entonces, de esta manera ya tenemos a D más max. Encontramos el máximo, que el máximo resultó que es igual a 0.015. Y ahora hacemos lo mismo, pero con D menos, ¿no? Ahora, en vez de poner más, ponemos menos. Menos. Y aquí ponemos menos, ¿no? Entonces, ejecutamos y tenemos que el máximo de los D menos es igual a 0.5705. Ahora, si encontramos el máximo de los máximos, ponemos D, escribimos este y escribimos el máximo de los menos, ¿no? Ejecutamos y vamos a ver que esto es igual a 0.57. Si ejecutamos la función de Kolmogorov, KST, si escribimos aquí a los valores que son X, y aquí ponemos pnorm, y aquí ponemos media, y aquí ponemos desviación. Vamos a ver que justamente el valor que vamos a estar encontrando de manera real, el procedimiento encontró que esto es igual a D más, es igual a 0.15, ¿no? El valor que nosotros estamos encontrando es prácticamente el mismo. Estamos encontrando 0.15725. Entonces, esta es una manera de hacerlo. Entonces, simplemente ya escribimos todo esto en una base de datos. Entonces, ponemos base-ks, que es igual a data frame. Y aquí ponemos el primer valor, que son las X. Luego escribimos las XY ordenadas, que es la segunda columna que queremos. XY-sort. Luego el siguiente valor que nosotros queremos es mostrar a f de x. Luego el siguiente valor que queremos en la tabla es justamente poner f de n, que es con mayúscula o con minúscula. Con minúscula, ¿no? Luego ponemos f de n-1, porque es la siguiente columna que queremos. Luego la siguiente columna que queremos es justamente de más y la siguiente es de menos, ¿no? De menos. Ahora ya tenemos esto, ahora simplemente lo mandamos para verla y luego ponemos base-ks, ¿no? Entonces ejecutamos, ya tenemos nuestra base, ejecutamos y vamos a ver que justamente ya tenemos las dos bases de datos. Déjenme les muestro. Entonces déjenme, creo que ya lo abrí y déjenme. Sí pueden ver porque justamente de este lado tengo la ventana del chat activa. No sé si los dejé ver o es necesario quitarlo. Sí se puede ver. Sí Entonces, se ve. bueno, gracias. Entonces aquí justamente estos son los valores que sacamos, estos son los valores que sacamos en Excel
y estos son los valores que tenemos en R. Entonces vamos a ver que prácticamente son idénticos. Entonces vamos a ver que prácticamente son idénticos, ¿no? El primer resultado es 18,000, el siguiente valor es 18,000, luego es 207 como el mínimo, luego el siguiente es 334, luego tenemos a f de x, luego vamos a tener a la función empírica, luego vamos a obtener a f de n, luego vamos a obtener a d más y luego vamos a obtener a d menos, ¿no? Más bien, déjenme abrir, creo que los datos estos se quedaron con la exponencial, entonces déjenme abro la submuestra. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, estos son los mismos resultados. Tenemos que estos son los primeros, luego tenemos 207, luego vamos a obtener que esto es igual a 0.12, luego tenemos a la empírica, luego tenemos a f de n-1, d más, d menos, y ya prácticamente es así como pasamos todo esto a Excel. Realmente parece muy engorroso porque vimos paso a paso, pero si realmente lo hacemos a conciencia, pues vamos a ver que es realmente muchísimo más fácil hacerlo en R que en Excel, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Digo, igual ahorita vamos a ver lo de los certificados, que creo que había problemas por ahí, pero no sé si haya alguna otra duda de, al menos de programación rápida en R. Digo, hay mucha ciencia detrás de esto, realmente lo vimos muy superficial, pero no sé si hay alguna duda. Pues bueno, si Creo no hay que ninguna ok. otra duda, pues vamos a hacer lo de los certificados. No sé si alguien aquí ya haya subido un certificado y lo subió y no tuvo ningún problema. Yo ya subí uno, pero al principio igual tuve como que problemas, Eh, pero porque me salía un error, la verdad no recuerdo qué error me salía, pero fue como el segundo, tercer día, después pues lo dejé pasar y días después ya volví a intentarlo porque el problema solo era de subir el archivo, o sea, ya que lo subía, me dejaba subirlo normal, pero como que al guardarlo o al cargar ya no marcaba el error. sí, Pero porque creo que después, sí tenía por ahí un error. Ah, no me acuerdo cuál era, creo que era una coma, me parece. Pero según yo ya lo solucioné y ya no marcaba. ajá, yo después ya, bueno, he subido uno y sí, ya después me apareció como está, o sea, ya el renglón ya lleno. A ver, ¿cuál es tu nombre? Si quieres usamos tu nombre como prueba. Ah, Brenda, Yasmín Ramírez. A ver, ahorita lo busco. Nada más ahorita para aquí unas preguntas. Sí les paso las compilaciones. De hecho, luego se me olvida subírselas, pero sí, voy a tratar de subírselas. Si se me llega a olvidar, pues ahí les pido que me lo recuerden para pasárselas. Y aquí otra pregunta es que si todas estas funciones que usamos están en R como base, la única función que usamos para extra fue la de leer el archivo, que es read-csv. Entonces, esa es la única que importamos de una librería, pero todas las demás funciones sí están contenidas dentro de R base. Bueno, ahora sí, usándote como prueba, me habías dicho que eras Ramírez Brenda, ¿no? Sí, Esta, ¿no? Que es justamente el sí, de sí, sí. introducción. Ah, mira, vamos a borrártelo. Vamos a pegarlo aquí. Y luego, creo que ya no tienes. Igual en la base vamos a borrártelo. ¿Qué es Ramírez, ¿verdad? Estoy más arriba en la 7. En la 7. A ver, déjame te borro.
Y creo que ya quedó, a ver. Digo eso nomás para usarte como de prueba y para que veamos bien cómo se debe de estar subiendo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a subir ya bien tus certificados, que es F Ciencias, F Estadística, ¿no? Y déjame sacar tu número de cuenta, que es Ramírez. No, Sergio. Es este, ¿no? Ramírez Huizar. Ajá, sí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer justamente es en registro de cursos. Luego, en registro de cursos, aquí simplemente es poner el número de cuenta. Ah, ya sé cuál es el problema. Digo, ahorita te va a marcar error, pero ya me acordé por qué, por los acentos. Entonces, aquí como hace un cruce, pone los acentos y ya no te va a dejar. Entonces, este es introducción a R. Mira, según yo, si te lo deja registrar bien. Pero cuando le das terminar, es donde hace el cruce y creo que ya no te va a dejar ahí. Bro. Documentos. Y acá está justamente el error, ¿no? Entonces, si es son los acentos, déjenme corregirlo y ya no marcaría error, según yo. Pero sí, ahorita sí me parece que son los acentos los que tienen. Entonces, déjenme corregirlo todo esto y ya si quieren, el viernes hacemos ya una prueba que ya esté funcionando bien esto. Pero sí, ahorita son los acentos. Esto porque hubo un cambio de listas entre la oficial y la que tenía. Entonces, la volví a subir, pero se me olvidó cambiar los acentos. Pero sí, ahorita los acentos son los que tienen problema, pero sí, si quieren lo corrijo, porque son como 3 bases las que tengo que corregir. Entonces, digo, si quieren me quedo aquí por si alguien quiere quedarse, pero les digo, si no, vemos el viernes a todo esto, porque sí, los acentos son ahorita los que no nos dejan seguir avanzando. Una duda, para la hora de subir el archivo, ¿el nombre del archivo necesita también tener nuestro nombre o no necesariamente? ¿Me escucharon? Sí, compañero. Creo que es Omar el que no escucha. A ver, según yo, esta ya quedó. Entonces, ahora falta copiarlo a todas las subcarpetas, que entre las subcarpetas creo que es...
Sí, creo que no los escucho. Si alguien me preguntó, como creo que ya no los escuché, pero sí, justamente tienen que tener su nombre. Realmente lo que hace el sistema, lo que me pasó el semestre pasado es que no todos ponían su nombre completo. Por ejemplo, eh, por ejemplo, yo soy Omar Rodríguez Torres, y por ejemplo, ponían Omar Rodríguez. O alguien tenía dos nombres, por ejemplo, no sé, Oliver Omar Rodríguez Torres, y alguien nada más ponía Omar Rodríguez, ¿no? Es decir, se comían un nombre y se comían un apellido. Entonces, realmente lo más óptimo es que utilicen su nombre bien, pero de todas formas, si no lo ponen, el sistema automáticamente, como lo programé, es de que te detecte que encuentre un nombre, que encuentre un apellido, y si encuentra el nombre y el apellido, automáticamente te lo valida. Digo, ya si ponen otro nombre completamente diferente, pues ya no lo detecta el sistema. Pero sí, aunque nada más pongan un nombre y un apellido, automáticamente hace el match y se los pone. A ver, permítanme. Digo, a ver si ahorita ya no hay problema. No, sí sigue. O sea, los corrijo. Es que tengo que modificar esto mismo que hice, lo tengo que hacer como 3 veces, pero lo tengo en la otra computadora, el archivito que sube, pero lo corrijo y se lo subo. Yo creo que hoy en la tarde ya no hay problema. Es el mismo problema que había anteriormente, solamente que por los acentos, como estamos codificando o como el servidor se encuentra en Estados Unidos, pues está codificada con las letras de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en la letra de Estados Unidos no identifica justamente la ñ, la o, los acentos. Entonces, es por eso que marca error en el servidor cuando intenta hacer el match, pero se los corrijo en las otras 3 bases de datos y yo creo que en unos 10, 15 minutos, si alguien lo quiere dar otra vez, subir sus certificados, ya no habría problema. Entonces, sí, también acá, si también tienen problemas con el equipo, yo creo que es por lo mismo. Realmente, hace poco, yo creo que el lunes acabo de hacer esa modificación de que subió una lista nueva, pero se me olvidó quitar los acentos. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa de que no los deja subir el problema. Pero de igual manera, les subo, les confirmo en la tarde y si no pueden otra vez, eh, les agradezco que me dijeran. O igual, si me gustas compartir tu equipo completo, quien es tu equipo, te lo doy de alta y ya de igual manera sirve que veo que no haya otro tipo de problemas a la hora de subirlo. Si quieres, déjamelo aquí en este chat, en el chat, y ya te lo doy de alta a tu equipo para que ya no vuelva a ocurrir estos errores en el futuro, ¿no? Pues bueno, ahora sí los dejo para que igual vayan a tomar su otra clase, pero sí, por lo mientras, es por los acentos por lo que hay problema.
Vale, ya ahorita con esta lista ya los subo. Y ya te digo si hay problema, pero me parece, estoy casi 100% seguro que son los acentos. Ya me había dado problema anteriormente, pero acabo de subir la lista y se me olvidó hacer el cambio. Entonces yo creo, estoy seguro que es por eso, pero te lo registro y ahí veo si sigue ocurriendo el error o ya no. Pues bueno, si no hay, entonces nos vemos el viernes para continuar y decirles que ya está funcionando bien ya el sistema otra vez, ¿no? Pues bueno, nos vemos, nos dio gusto saludarlos.